vuelta. Estoy segura que muchos de ustedes se estremecieron con algo que ocurrió en estos últimos días. Los invito a ver un video que les va a recordar llantos, gritos. Véanlo. Esos llantos eran de un menor de 13 años en una residencia Sename, y no voy a hacer abstracción si es Sename de la red o de la colaboración, para hablar de los problemas que se vienen arrastrando hace tanto tiempo y que pareciera que nunca nada, ningún desgarro, ninguna Lisette, como murió el 2011, nos impacta tanto como para que nos motivemos a que esto cambie. Para hablar de aquello, de la responsabilidad del Poder Judicial y del área privada, de colaboración privada con el Sename, hoy día estamos con la jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, Mónica Geldres, y con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está usted, jueza Geldres? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Jueza, una de las cosas que impactan, usted el 2011 recorrió el país en una comisión investigadora de la situación de las residencias del Sename. Yo no voy a olvidar jamás el informe Geldres, que fue publicado por CIPER en el 2013. Quiero decir que costó publicarlo porque la Corte Suprema había intentado asfixiarlo, que no se conociera. Y ahí me di cuenta, nos dimos cuenta, muchos nos dimos cuenta, los que hicieron esa investigación en CIPER, Juan Andrés Guzmán, que la encabezó, que era la magnitud de ese drama, era terrible. Usted hizo eso el 2011, estamos en 2021. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es sumamente duro para uno, ¿no? Ver que las situaciones que constató uno hace casi 10 años atrás. Resumamos, ¿qué es lo que había ahí? ¿Abandono? Abandono, maltrato, red de explotación sexual infantil. Erika, usted la vio a funcionarios, o sea, le tocó ver que las niñas las emborrachaban. Así es. Y las prostituían, las llevaban al comercio sexual afuera de el hogar. Sí, se hizo la denuncia. Por los funcionarios. Esa residencia. El Hogar de Cristo ahora, con el último informe que ha hecho, ha señalado que también ha constatado ahora, él pone el foco en las niñas y ha constatado que existe una red de explotación sexual que cierto que está alrededor del sistema residencial. O sea, lo mismo que uno vio hace ya casi 10 años se mantiene. Perdón, entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con los jueces de familia? Porque si yo recuerdo bien, a esos funcionarios de la residencia de Arica, un juez, con todas las pruebas que había, siendo una jueza la que había presenciado ahí, in situ, no nos condenó a cárcel a nadie. Se cerró la residencia, se hicieron las denuncias, pero ahí, Mónica, tocas un punto que a mí me parece que es sumamente relevante, ¿no? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como jueces de familia, que somos los últimos garantes de los niños, niñas y adolescentes, que no nos olvidemos, por graves vulneraciones que sufren en su seno familiar, ¿cierto?, son separados y quedan al cuidado del Estado de Chile, donde nuevamente existe una vulneración respecto de ellos. Entonces, la obligación nuestra como jueces es hacer las visitas, ¿no? Estas visitas a las residencias a lo menos 2 veces al año. Entonces, ahí donde yo estimo que nos falta ese trabajo en relación a la fiscalización mucho más importante. Es decir, yo no puedo constatar una falencia de la residencia y volver a verificar si eso cambió o no cambió 6 meses después. Y doy un ejemplo que me acaba de tocar.
estoy de turno telefónico y hay una denuncia desde junio en un hogar de lactantes donde los niños lloraban desoladamente y por horas. Me constituyo en la residencia y puedo constatar que efectivamente la situación era así. Durante mi permanencia en la visita, los niños lloraron por horas. Pero ¿qué ocurre? Uno hace la denuncia, ¿cierto?, al Ministerio Público, ya vemos el juicio de Licetilla desde el 2016 hasta ahora, no ha existido, ¿cierto?, resolución de ese tema, y informa a la Corte Suprema, a las distintas autoridades. Pero ¿qué pasa efectivamente ahí? Sename se constituye la directora regional, me dice, aquí hay falta de personal, etcétera, nos comprometemos. Pero ¿qué pasa? Que voy días después a la residencia y los niños y los lactantes, los bebés, claro, porque es una residencia de lactantes y preescolares, seguían llorando. Entonces, nuestra facultad tiene que ser así, in situ, y tenemos que ir tantas veces sea necesario a la residencia hasta que esa situación pare. Y eso estimo que nos ha faltado. Nos falta por distintas razones, ¿no? Son muchas las causas que llevamos. Recordar que en Chile todo se judicializa. Hemos sido observados por eso. Nosotros no tenemos una protección administrativa. Entonces, desde el bullying escolar hasta la grave vulneración de derechos, la separación de los niños de su familia, lo ve el juez de familia. Entonces, es vital que nosotros avancemos a tener un sistema nacional de protección integral donde las oficinas locales de la niñez, la protección administrativa, ¿cierto?, se haga cargo de aquellas cuestiones que son de menor entidad para los niños, para que nosotros podamos tener una posibilidad real de encargarnos, ¿cierto?, de manera más eficiente y efectiva aquellas vulneraciones que son más graves. Quisiera preguntarle al señor Marcelo Sánchez, que lo tenemos conectado por Zoom, porque pareciera que, y me va a disculpar, lo quiero decir con mucho respeto, ¿no?, pero con gran preocupación, que todo lo que ocurre en las residencias que forman parte de la área privada de colaboración del Sename, como que se meten en una burbuja en donde nadie tampoco se mete. O sea, aquí acabamos de escuchar lo que pasa, ni siquiera un juez tiene atribuciones para hacer cambiar las cosas. Señor Marcelo Sánchez, ¿cuál es su visión, cuál es su opinión sobre esto? La verdad, Mónica, es que el Estado ha cumplido un rol absolutamente deficitario y un rol que se ha desligado de la responsabilidad que le cabe como Estado en la protección de la infancia, y por varias razones. Ya el Comité del Niño, cuando hizo su informe el año 2018, lo cifraba en 4 aspectos fundamentales, 4 aspectos estructurales. Uno de ellos, el que acaba de presentar la jueza Geldre, por una excesiva judicialización, no avanzar hacia una protección administrativa que resuelva la mayor parte de los casos y solamente la especialización en temas tremendamente complejos pasen a manos de los jueces. Un segundo elemento, una incomprensión adecuada de lo que significa el rol subsidiario del Estado. Que el rol subsidiario del Estado sea desligarse y entregarle a los privados la administración de este sistema, donde finalmente más del 90% de los niños terminan en manos de los organismos colaboradores, que además tienen un serio problema a partir de su sistema de financiamiento, con incentivos incorrectos, con incentivos que además promueven la concentración en un pequeño grupo de organismos colaboradores, teniendo a la vez un tremendo poder de negociación, entre comillas, con el Estado. Es decir, que el Estado muchas veces no va a sancionar, no va a tomar acciones concretas contra estos organismos colaboradores, precisamente porque resuelven gran parte, entre comillas, de toda la oferta que ellos disponen. En tercer lugar, esta visión tutelar del Estado, es decir, no mirar a los niños como sujetos de derechos, sino como objetos, y objetos de caridad, que viene también con la historia del sistema de protección a la infancia, que surge en el siglo XVII con los organismos filantrópicos, y donde el Estado llega tardíamente, recién en el siglo XX comienza desde el punto de vista más punitivo con los niños. Entonces, tenemos judicialización excesiva, tenemos incorrecta comprensión del principio de subsidiariedad, esta visión tutelar y además la insuficiencia de los recursos que descansa sobre un intersector que no logra dar el ancho, Marcelo, que no logra los elementos que se requieren para que este sistema funcione. Marcelo Sánchez, usted menciona el problema de los organismos colaboradores, que son ampliamente
criticados porque además concentran la mayor parte de las denuncias. Pero respecto del caso que nos conmovió esta semana, se presentó no solo en una residencia del Estado, sino que además una nueva política pública respecto de esas residencias, que era una residencia familiar. Son justamente el modelo al que se están refiriendo los CREAT, que son las residencias tradicionales. Entonces tampoco están funcionando. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Van atrás de los fenómenos? ¿Por qué no funcionan incluso al momento en que están debutando? Yarna, recordemos que el año 2018 el Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas establece perentoriamente que de manera urgente se tiene que cerrar el CREAT de Playa Ancha, y la forma en que se resuelve esto es creando estas residencias familiares, residencias modelos, residencias de alta especialidad. Se cierra el CREAT de Playa Ancha, se crean estas 4 residencias en Valparaíso, disculpe, señor Sánchez, recordemos por qué se cierra el CREAT de Playa Ancha, pues. No es que se cierra porque está mal ubicado. Se cierra por graves abusos. Graves vulneraciones. Y eso que el informe del Comité del Niño no tuvo a la vista el informe de la PDI, que daba cuenta de 2.071 graves vulneraciones de derechos, de las cuales 310 eran abusos sexuales. En el 50% de las residencias, del casi total de el catastro que se hizo. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es que migramos hacia un modelo que pretende dar respuesta a las observaciones que presenta el Comité del Niño, pero un modelo que se transforma básicamente en reducir el tamaño de los CREAT, y donde se supone que íbamos a invertir en buenos equipos terapéuticos, en buenos modelos de gestión, en elementos que permitieran darle soporte a las necesidades extraordinariamente complejas que tienen los niños que están en este tipo de residencias. Mónica, el procedimiento que se ejecutó para el caso de la residencia familiar de Providencia fue el que se establece por regla, que es la asistencia del SAPU con Carabineros cuando se trata de una situación de descompensación emocional de los menores, que ocurre permanentemente en niños, niñas, adolescentes, al cuidado del Estado, desafortunadamente. ¿Pero qué tiene que ver Carabineros? Sí, porque esto ya hay que recordarlo de Talcahuano el año pasado, que además repercutió en la salida del general Rosa. Carabineros disparó a dos menores que estaban descompensados porque estaba participando en ese procedimiento. ¿Por qué se estableció esa participación? Yo quisiera complementar primero lo que estaba diciendo Marcelo en términos de las residencias familiares, porque me parece sumamente importante dejar en claro aquello. Estas residencias familiares son un nuevo modelo a raíz del cierre de los CREAT, ¿cierto? También lo es las residencias de alta especialización. Y las RAE, que también estaban en Providencia, ¿se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás tuvimos más o menos los mismos incidentes? Entonces, lo preocupante es que en estos modelos nuevos que instala, ¿cierto?, en este caso, en este gobierno, para como medida para mejorar lo que tenemos, termina nuevamente con situaciones aún más graves que las iniciales. Entonces, aquí tenemos dos modelos que recién se están probando. Las residencias familiares, que han tenido complicaciones, y las residencias de alta especialización para los niños más complejos, que también terminan siendo factores que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, complica, en realidad preocupa que este cambio que estamos haciendo enorme ahora de terminar con el Servicio Nacional de Menores, donde se crean un montón de instituciones, sistemas, sin tener este marco general, un sistema nacional integrado, con colaboración, preocupa a uno en términos de que cómo esto pudiera o no ser realmente una solución para la situación que viven los niños en el sistema residencial. Claro, las reestructuraciones de la nueva política. ¿Pero qué pasa con Carabineros? Perdón, antes de que te responda, Yasna, quiero llevarlos al último corte de este programa, el último corte antes de terminar, y al regreso la jueza Helder le va a responder a la importante pregunta que hizo Yasna por un protocolo con Carabineros que nos parece inapropiado. Sí.
muchas gracias por permanecer junto a nosotros. Muchas gracias por interesarse por el Sename, por luchar contra esa desidia que parece impregnar una situación que se viene arrastrando tantos años. Yasna, la jueza Geldres te quedó debiendo una respuesta que es importante porque es un protocolo que pone a Carabineros en el centro de las residencias con niños que ya vienen con muchos problemas con la policía, con abusos, con violencia. Bueno, efectivamente los protocolos en las residencias tienen distintos aspectos, ¿no? Uno, una primera contención que es emocional, una contención ambiental y farmacológica. Luego, si eso no da cierto abasto, se llama el SAMU y el SAMU puede pedir la contención de Carabineros. Y esto es relevante también porque en el 2017 la Policía de Investigaciones en este informe que hizo señalaba que en un 44,5% de las residencias que él hizo esta investigación no se aplicaban los protocolos, los distintos protocolos, tanto de contención para contener. Distintos protocolos, el protocolo de contención, ¿cierto? El protocolo por fallecimiento, hay distintos protocolos, no se cumplían en un 44,5%. Pero lo más terrible es que después de la muerte de Lisette Villa, se realiza entonces la investigación. El 2016, y la Policía de Investigaciones verifica que en el 63,6% de los CREAS nuevamente no se cumple el protocolo de contención. Y aprovecho de decir que necesitamos, una policía que cuide a los niños. Hemos solicitado una policía especializada, no una policía que reprima. Una pregunta para los dos. Según los organismos internacionales de defensa de la niñez y la infancia, no corresponde a los estados internar a los niños. Es una política obsoleta. La política de cuidado de los niños es que el Estado otorgue todos los recursos necesarios multidisciplinarios para que un niño no tenga que ser institucionalizado. ¿Por qué en Chile seguimos con esta política del siglo XVIII? No sé. Señor Sánchez. La verdad, Ale, es que efectivamente, internacionalmente se ha demostrado, y varios estudios que demuestran que la internación genera un rechazo importante en materia cognitiva, en materia física, etcétera, etcétera. Por cada mes que tú tienes internado a un niño, o por cada 3 meses que lo internas, pierdes 1 mes de desarrollo. Imagínate que la media de internación son 3 años. Estamos perdiendo 1 año de desarrollo cognitivo y físico de los niños cuando están en una residencia. En el contexto internacional, hoy día las residencias van de salida, hace mucho rato, y han ido apoyando el derecho a vivir en familia. Y el derecho a vivir en familia entendiendo que los programas de reunificación familiar son la clave. 3 de cada 4 niños en una residencia puede estar con un adulto responsable vinculado y por lo tanto trabajar con ellos, pero el Sename solo tiene el 4,9% de su oferta destinada a trabajar con la familia. Entonces, la prioridad no ha sido la reunificación familiar. La prioridad ha sido un sistema que se ancla en lo residencial, ha sido incluso promover las adopciones cuando lo lógico es trabajar en torno a la reunificación familiar. Es la forma de restaurar el bienestar del niño, pero para eso se requieren buenos programas, con calidad, con evidencia de resultados, y se requiere una mirada sobre la familia no como factor de riesgo, porque finalmente los trabajadores sociales, muchos de los elementos que están dentro del mismo Sename, miran a las familias como un factor de riesgo que hay que separarla de los niños, que hay que apartarla a toda costa. No miran los recursos que se pueden utilizar para poder restablecer el vínculo familiar. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos trabajado apoyando los procesos de reunificación familiar y el resultado es que en el 70% de los casos uno puede restablecer ese vínculo y el niño puede volver a vivir en familia. Sobre el mismo tema que está planteando Alejandra, yo quería complementarlo con
la discusión que se establece y que hace imposible que tengamos una ley que establezca un sistema de garantías de derechos de la niñez, ¿no es cierto? Y ahí lo que uno ve es que se contrapone precisamente la misma idea, pero en el sentido contrario. Se dice, no queremos una ley que le dé demasiado poder al Estado por sobre aquel que deben tener las familias sobre niños y niñas. Pero cuando vamos al Sename, de alguna manera el sistema lo que está diciendo, que estos niños y niñas que no tienen un buen cuidado, se pasen al Estado y de alguna manera la sociedad, todos nosotros nos lavamos las manos. Entonces tenemos esa como especie de relación ambigua, absurda, frente a estos niños y niñas. Esa relación no existe. Nosotros tenemos tratados internacionales que Chile ha suscrito hace bastantes años ya. Y además tenemos directrices de Naciones Unidas de Cuidado Alternativo. La separación del niño de su padre es la última instancia. La adopción es la última instancia, ¿no? Y si tengo que separar, después de todos los programas que ha hablado Marcelo, ¿cierto? Programas eficientes, eficaces que permitan, que mantenga, ¿cierto?, la familia a la guarda, el sistema de la respuesta estatal debería ser la familia de acogida. Nosotros se ha intentado legislar en relación a la familia de acogida. Hay un llamado a la acción. Los niños de 0 a 3 no deberían pisar una residencia. El artículo 24 de la ley de este nuevo servicio que entra a regir en enero del próximo año establece que no se podrá, los niños de 0 a 3 años no pueden ser ingresados a una residencia. Y al parecer se están construyendo residencias para los niños pequeños. Entonces, ¿qué se había señalado? Chile, no sabemos si Chile era un país que podía acoger o no. Hay una campaña, Acoger es, que ya ha recibido más de 1.700 interesados en ser familias de acogida a los cuales están parando. No, y mientras tanto hay niños que ahí lloran y lloran y lloran. Efectivamente. Y la respuesta debe ser la familia para un niño. No hay mejor solución al cuidado alternativo que vivan en un contexto familiar en FAE. Bueno, 1.000.000 de gracias, jueza Geldres. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Y yo les quiero hacer una invitación a los dos, a Marcelo Sánchez y a la jueza Geldres, Mónica Geldres, porque quisiéramos que en un futuro, luego, sigamos analizando a fondo un tema, porque no hemos hablado ni de los 1.000 niños muertos que todavía están esperando que una justicia diga qué pasó con ellos, no hemos hablado a dónde se van los dineros del Sename que se van a platas políticas, financiamiento ilegal. No hemos hablado de tantas cosas que nos interesan para ponerle coto a un drama que de vez en cuando, de cuando en vez, nos tira, nos llama a reaccionar. Les doy las gracias a Mónica Geldres, a Marcelo Sánchez y a ustedes en sus casas. Nosotros, todo el equipo de Pauta Libre, les da las gracias por habernos escogido, por habernos abierto su puerta, por habernos abierto su casa. Y les deseamos que esta semana sea lo más leve posible. Fuerza para enfrentar lo que viene. Muchas gracias.